Amado Señor, estamos dándote gracias en esta mañana, porque un día más podemos pues compartir las escrituras con todos los santos que están viendo y aún aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Continuamos con esta cadena de prédicas llamados a vencer. Y en el día de hoy pues vamos a ver el tema la belleza del sufrimiento. Aunque a veces parecería que en el sufrimiento, ¿qué belleza puede haber? Pero ese es el tema de hoy que quiero compartir. Y vamos a trasladarnos directamente a Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 8 al versículo 11. Dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El versículo 10 menciona, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados, y por 10 días sufriréis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esa es la porción que vamos a compartir en esta mañana. Pues saludos desde el hogar de mis padres, estoy predicando, pero siempre representando a nuestra preciosa iglesia pequeña, ¿no? Que es la Iglesia Restauración y Redención. Así que saludos a aquellos hermanos también que nos van a ver, y también un abrazo fuerte a aquellas personas que nos están viendo desde lejos. Bien. Entonces, al pensar en esta escritura, pues lo primero que se me viene a la mente es pensar en la palabra, en la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, ¿no? Y la mirra también se puede traducir también amargura. Entonces, eh, esta iglesia era una iglesia importante en Asia Menor, y esta iglesia pues estaba compuesta de creyentes que pasaban por tiempos difíciles, tiempos de tribulación, como vamos a ver más adelante. Algo curioso es que a Esmirna se le llamaba la ciudad bella, la ciudad dorada, ¿no? Pero digamos, bello de la ciudad eran los esmirnenses, los creyentes, porque ellos eran como que ellos realmente mostraban una hermosura especial, una belleza especial en medio de la persecución que ellos sufrían. Parecería absurdo pensar, amados hermanos, en que puede haber algo de bello en el sufrimiento. Pues miremos lo que pasa a nivel mundial, a nivel de nuestras sociedades, donde hay un sinnúmero de personas donde están padeciendo enfermedades, otras están en calamidad, negocios en agonía, gente en las calles, gente indigente, gente que sufre verdaderamente por miles de causas. Y de la misma manera también podemos pensar en aquellos hogares, los hogares que están divididos, hogares que están fragmentados tal vez por la violencia, tal vez porque simplemente la misma naturaleza del ser humano hace que no nos podamos entender los unos con los otros. Es por eso que en esta mañana pues quiero mandar un mensaje a aquellos que están pasando tribulación, a aquellos que están pasando sufrimiento. Ese es lo que Dios ha puesto a mi carga en esta mañana. En verdad, el mensaje de hoy es un mensaje de consolación. Así que quiero decir desde ya que la belleza del sufrimiento es la dependencia de Dios, porque siempre la dependencia de Dios va a producir algo especial en nosotros, que es lo que vamos a relatar en esta mañana. Entonces, miremos lo que dice la escritura, ¿no? Dice en el versículo 8, dice, escribe, ¿no? Antes de explicar esto, me pongo a pensar cuántos creyentes en este tiempo verdaderamente están deseando madurar. Es algo que no es tan difícil, pues, digamos, percibir, porque pocos son los hermanos que están deseando madurar. Parece que nos han confundido con un evangelio de un montón de promesas, que cuando venimos a Cristo todo va a ser bonito, se va a acabar los problemas en la casa, en el hogar, en la vida, vamos a tener bastante trabajo, bastante dinero y un sinnúmero de cosas, pero nadie
quizá nos ha explicado que en la vida cristiana hay pruebas y hay sufrimiento. Y que también el sufrimiento, aunque nos parezca un tanto, digamos, contradictorio, es una bendición de parte de Dios y ya vamos a ver por qué. Entonces les decía, pues pocos creyentes verdaderamente quisieran ser un yunque. Usted sabe que la pieza, el yunque, ¿no? Es decir, es una pieza es una pieza de acero, ¿no? Es una pieza de acero. Y esta pieza de acero sirve para qué? Para golpear los metales. Y los metales se golpean con martillos. Entonces, muchos de estos yunques, ¿no? Han quebrado muchos martillos, muchos martillos. Y en verdad lo que yo deseo en mi vida personal es ser un yunque. Muchas veces a una persona también se le dice un yunque, refiriéndose al carácter y a la firmeza y a la fortaleza que tienen las personas en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de las adversidades. Entonces, yo voy por camino a un yunque, no sé cuántos martillos ya se han roto en mi vida, pero en verdad eso es lo que deseo. Y yo deseo que tú también tengas el mismo sentir a fin de que camines hacia la madurez. El Señor dice enfáticamente al apóstol Juan, escribe, ¿no? Escrito, esto podemos relacionar con la palabra cuando el Señor estaba en una batalla con el enemigo en el desierto, en el tiempo de la tentación, allí en el desierto, y el Señor respondió a cada tentación con escrito está, ¿no? Escrito está significa que está establecido, que es inmovible, sobre todo que es algo veraz. Aquí la orden imperial del Señor dice escribe. Es como les decía la prédica anterior, es como que si Dios mismo le estaría diciendo a Moisés, escribe los 10 mandamientos. Es decir, es tan fiable, es tan real esta palabra y tan confiable. Escribe, dice, al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién era el ángel? Sencillamente el ángel era la estrella de Dios en esa pequeña congregación. Era el hombre de la revelación, era el hombre que estaba llamado a edificar esa iglesia y también, de hecho, era la mano derecha del Señor a quien él protegía. Él, junto con sus hermanos, estaban pasando tiempos durísimos de tribulación. Entonces, el Señor le escribe una carta en este caso es una carta de ánimo, ¿no? Una carta también de dirección. Por eso he puesto la primera parte, la prensa preciosa del sufrimiento es la primera parte de esta prédica. Entonces el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿no? Esmirna no significa, como les dije hace minutos atrás, mirra. La mirra no es una especie que se muele y se muele en aceites hasta que ellos van obteniendo el perfume. Entonces, el aceite de la mirra, no, el perfume de la mirra es algo grato y son perfumes caros. Entonces, esto me hace recordar a lo que dice Seis en su precioso comentario, dice Seis, no, que en Esmirna, dice, ellos fueron perseguidos hasta la muerte, fueron, digamos, fueron también postrados y fueron también embalsamados en las especies del sufrimiento. Pasaron por tiempos muy difíciles, muy difíciles. Yo les invito a ir a 2 de Corintios 2:14. Vayamos allá, 2 de Corintios 2:14. Hay un pasaje muy crucial aquí, ¿no? 2:14 dice lo siguiente. Mas a Dios, dice el apóstol Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta, dice la Escritura, en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren qué preciosa esta palabra. El 15 dice, porque pues para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad
como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No solamente Pablo hablaba de parte de Dios, sino delante de Dios. Quiere decir en la presencia de Dios. Siempre que estamos en la presencia de Dios hay un trato. Dice, más a Dios gracias. Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cualquiera sea la circunstancia, Pablo vivió sufrimientos muy grandes, pero Pablo dice, Él siempre nos lleva en triunfo. Dice, en Cristo Jesús. No puede haber triunfo si no lo hacemos en Cristo Jesús. Ahí está nuestra posición. Tenemos a Cristo. Cristo es suficiente en nuestras vidas y por lo tanto siempre tendremos victoria en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta todo el olor de su conocimiento. ¿Dónde está la fragancia? ¿Dónde está el olor? Aquí se refiere al olor del incienso. El incienso en el desfile triunfal de los guerreros emanaba, ¿no?, hacia toda la población que veía entrar al guerrero triunfante de la batalla. Y cuando él iba caminando directo hacia el trono donde estaba el emperador, todos los que él había cautivado, todos los cautivos iban atrás y ellos iban oliendo el olor del incienso y también el olor de las flores que botaban en las calles y que los cascos de los caballos pisoteaban. Los cascos de los caballos destilaban un aroma, no solamente a incienso y también a flores. Este olor era grato para aquellos que llegaban al emperador y ellos decidían servir al emperador y no se les quitaba la vida. Pero otros se resistían y decían, nosotros no vamos a servir al enemigo, así que para ellos el olor era olor para muerte. Para nosotros llevamos un mensaje, el mensaje del evangelio. Pablo era un heraldo, Pablo llevaba el evangelio y ese evangelio era el que tenía el olor grato de vida para aquellos que recibían a Cristo y de muerte para aquellos que rechazaban a Cristo. Entonces, ese olor es el conocimiento que está en nosotros. Es ese olor que sale de nuestros labios, ¿en qué? En siervos que han sido fogoneados, tratados, triturados por las pruebas, a fin de que nosotros podamos emanar el mensaje y el del evangelio a aquellas vidas que están pasando necesidades. Verdaderamente un siervo de Dios, un predicador de Dios, tiene que pasar por pruebas. Somos tratados. Aunque no nos guste esta idea, tenemos que ser tratados. De lo contrario, no seremos esa mirra molida que emanemos el grato olor en medio del sufrimiento. Recuerden lo que les estoy mencionando hace minutos atrás. La hermosura del sufrimiento es la dependencia de Dios. Porque qué mejor escenario para que cuando nosotros sufrimos, Él nos esté empujando y entendamos el propósito de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a Él, para depender de Él, para recibir la gracia de Dios. En este mismo instante ha sido difícil venir para mí esta mañana, pero la gracia de Dios me tiene aquí. En medio de toda tribulación, en medio de toda aflicción, Él es suficiente. Tú puedes depender del Señor, si no, el sufrimiento no tendrá sentido. ¿Qué sentido puede tener un sufrimiento sin Dios? La gente puede enfermarse, la gente puede desear la muerte, la gente con el sufrimiento puede desear suicidarse, la gente por el sufrimiento puede empezar a consumir drogas, alcohol, anfetaminas, cualquier tipo de sustancia o droga legal de una manera incorrecta. Tantas cosas que pueden pasar por el sufrimiento. La gente se enferma, la gente se estresa, pero en medio de ello, si tú eres creyente, debes entender que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, al Espíritu Santo, para que tú puedas traspasar la prueba y el fuego del sufrimiento y obtengas las mejores calificaciones. Entonces, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ese es el grato olor que Dios quiere en nosotros. Recordemos también el aceite de la Santa Unción en Éxodo 30. Y ustedes saben que la Santa Unción tenía sus componentes, ¿no? Entre ellos la mirra, la acacia, la canela, el cálamo, y todo eso se mezclaba con aceites. Miren que allí, ese era el aceite de la Santa Unción, dice allí, según el arte del perfumador. Ese era el olor. ¿Qué representa eso? La unción. Es esa unción que debe ser que fluye en nosotros,
la que hace que sea grato para aquel que está sediento de Cristo. Por lo tanto, debemos continuar, ¿no?, esta parte cuando dice la Escritura, no, que en Esmirna, el mensaje era en Esmirna, pero aquí hay algo precioso. ¿Quién es cómo se presenta el que manda la carta, que es el Señor Jesucristo? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo se presenta en este escenario de Esmirna el Señor? Ellos están en una escena de sufrimiento. Ellos están allí en una situación extremadamente difícil. Pero el Señor dice, yo soy el primero y el último, yo soy el primero y el postrero. Cuando miramos al Dios eterno, no, Dios es un Dios eterno, pero en medio de la eternidad, Él ha puesto un paréntesis. En ese paréntesis está la humanidad. El hombre comienza en Dios y termina en Dios. Si tú eres creyente, seas varón o mujer, joven, niño, adulto, tu vida cristiana comienza en Cristo y tu vida cristiana terminará en Cristo. ¿Quién garantiza el progreso? Dice la Escritura, la obra que Él ha comenzado, la terminará hasta cuando Él venga. Él garantiza que te llevará a la gloria. Él garantiza que te trabajará. ¿Qué te corresponde entender a ti? Que Él es el Dios que existe, tal como dice Éxodo capítulo 3. Podemos ir un ratito a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, vamos a leer, a ver, Éxodo 3. Miren lo que dice la Escritura en Éxodo 3, ¿no? Vamos a leer el 14 y el 15. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. No, entonces, ¿cómo se presenta? Dios dice, yo soy. Él es el gran yo soy. Eso significa, Él es el Dios que es. Él es el Dios que existe. Él es el Dios autosuficiente. Pero el creyente, el Hijo de Dios, debe entender que Él también es el Dios todo suficiente. Autosuficiente porque Él no necesita depender de nadie, pero todo suficiente para ti. Recuerden lo que pasó con Abraham. Abraham se le acercó después de algunos años y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. La palabra ahí es el Shaddai, pero más correctamente no sería el Dios todopoderoso, sino el Dios todo suficiente. Entonces, miren lo que continúa diciendo el pasaje. En el 15 dice, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él fue todo suficiente para Abraham. Él fue todo suficiente para Jacob. Él fue todo suficiente para Isaac. Ellos pasaron adversidades. Él caminó por la tierra de Canaán, tierra peligrosa. Él siempre fue todo suficiente. Abraham peleó batallas en el capítulo 14, pero Dios siempre fue suficiente para él. Entonces, tú estás en tribulación, tú estás en sufrimientos. Él dice, yo soy el Dios todo suficiente. Yo soy el Shaddai. El Shaddai significa también, Él significa Dios, Shaddai significa pecho. Él es el Dios del pecho. Él puede nutrirte, Él puede amamantarte, Él puede darte todo. ¿Qué es lo tuyo? La fe, creer. Estás en medio de la prueba, pasas tiempos difíciles, estamos viviendo una etapa tan difícil en medio del mundo, estamos rodeados de problemas, de limitaciones, pero Él es todo suficiente para ti. Entonces, también el Señor le dice a los esmirnenses, les dice, yo soy el que estaba muerto y ahora vivo. ¿Saben hasta dónde puede llegar el sufrimiento? O en este caso, hasta dónde puede llegar la persecución, hasta la misma muerte. Y si aún los esmirnenses, muchos de ellos llegaron a perder la muerte, ¿por qué? Porque esta iglesia es la iglesia del tiempo del martirio, donde muchos, como vamos a ver más adelante, eran llevados a la cárcel. Y en la cárcel, no es que muchos salían de la cárcel, sino la cárcel tal vez era el siguiente paso a la condena, donde ellos eran muertos
en la hoguera o donde quiera que se les designaba. Esa era la época del martirio. Si ellos eran fieles hasta la muerte, entonces el Señor dice, no hay ningún problema. Yo soy el que vivo y estaba muerto, y por lo tanto, si Él tuvo victoria con la muerte, tú también tendrás victoria con la muerte. Usted se está preguntando, ¿cómo? Bueno, si usted llega a la muerte en medio de una batalla, por un problema de salud, por un problema de cualquier índole, el Señor le levantará en la segunda resurrección y la muerte será derrotada. ¿Por qué? Porque el Señor derrotó a la muerte. ¿Saben con qué? Con la muerte. Porque después del muerto Él se levantó en resurrección y la muerte quedó aniquilada para Él. Bien, entonces volvemos al pasaje, ¿no? Volvemos al pasaje y dice la Escritura, versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí la palabra obra no se menciona en el griego. Lo que realmente el versículo está diciendo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Eso es exactamente lo que está diciendo. Entonces, ¿qué hay en una tribulación? Hay muchas cosas, pero el Señor dice, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu pobreza. Entonces, en esta parte, el yo conozco es un conocimiento omnisciente. Él conoce a cabalidad a cada persona. No sabemos que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero también debemos reconocer que cada individuo es diferente de otro. ¿Quién puede entender lo que pasa o sufre una persona sino solamente Dios mismo? Nosotros como seres humanos no podemos comprender a los que sufren. A veces a los que sufren les tildamos de flojos, de cobardes, no, de que se dejan caer y les decimos esfuérzate, no seas cobarde, levántate, deja a un lado tu sufrimiento, ponte bien, pero no entendemos por qué esa persona está pasando lo que está pasando. ¿Quién puede entender a esa persona? Él dice, yo conozco. Él ve tu tribulación. Él conoce y te conoce. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él te formó desde el vientre de tu madre. Entonces, ese yo conozco es muy importante. Porque el hombre no conoce al hombre. El hombre no puede entender al hombre. El hombre no puede tener una lectura adecuada del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios mismo contesta y dice, yo, Jehová de los ejércitos, el que peso y escudriña el corazón del hombre. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que estás sufriendo. Él sabe las dificultades que tú pasas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienes que vencer. Y una de las cosas más difíciles de vencer en este tiempo es el miedo. Recuerda tú lo que estás viviendo. Conozco a muchos hermanos que viven atemorizados por el virus, por la enfermedad, por la adversidad, porque tienen miedo de perder el trabajo, porque se sienten en riesgo, porque no pueden confrontar ciertas cosas que se presentan en la vida de ellos, pero ese es el enemigo primero que tienes que derrotar. Si no, echa un ojo a Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 1, cuando él está mencionando todas las naciones que Israel tiene que derrotar. Que Dios dice, son naciones mucho más poderosas que tú. Y la primera nación se llama los heteos. La palabra heteo significa miedo, temor. Entonces, el primer enemigo que ellos tenían que derrotar a Canaán era el miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en Canaán habían hombres gigantes. Pero ¿cómo derrotar a un gigante solamente siendo un gigante en la fe? Y si tú realmente entiendes y te conectas con el Señor en medio de la tribulación y dependes de Él, Él te hará entender cómo debes derrotar.
Yo no puedo darte una instrucción exacta cómo derrotar el miedo, pero Él sí puede darte una instrucción en comunión, lo que tú tienes que hacer en tu caso particular para derrotar el miedo. Sin embargo, te puedo contar un poco de mi testimonio. Yo he sufrido muchos años con el miedo. Tengo una enfermedad que ya voy casi a los 7 años. Y una de las cosas más difíciles en mi vida ha sido vencer el miedo. Pero yo me he dado cuenta que el miedo dentro de mí no es es como un velo que tapa la realidad de quién es Dios. Y la mejor manera de vencer el miedo es con la fe. La fe es la que vence el miedo. Pero para tener esa fe, debemos entender quién es esa fe. Dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza es la palabra griega upostasis, que viene de la palabra upostemi. Upostemi significa sostener algo en pie, igual que una casa. La casa tiene un cimiento y lo que hace el cimiento es sostener lo que está en pie, es decir, la casa mismo. Entonces, el cimiento que sostiene lo que tú esperas, la victoria que tú esperas es Cristo. No son tus fuerzas. Yo lo que hacía era luchar y guerrear y aún hasta pelear con los demonios. Pero mientras más peleaba, a veces tenía victoria, pero volvía a caer. ¿Por qué razón? Porque yo pensaba que yo debía batallar. Y eso es lo incorrecto. Dios está esperando intervenir cuando tú te rindas. Esto es igual que un drogadicto. Un drogadicto se jacta y dice, no, yo no soy un drogadicto. Yo todavía puedo controlar la droga. Yo sé cuándo dejo la droga. Y él se cree que tiene la fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para dejar la droga. Entonces, ¿qué hace? Lucha y lucha y lucha y lucha. Y en cada lucha se queda lucho. En cada lucha simplemente se queda derrotado, se queda derrotado. Entonces, ¿cuándo viene la recuperación de este pobre hombre que tanto lucha? Cuando él reconoce y acepta que es un drogadicto y que no puede. Yo tenía una clínica de adicciones y había un letrero muy importante en la que hacíamos enseñanzas, y lo primero que hacíamos en la terapia es hacerles entender que lo que se requiere en la recuperación de drogas no es la fuerza de voluntad, sino la buena voluntad. La buena voluntad, ¿para qué? Para dejarse ayudar. Si yo no me dejo ayudar, ¿quién me puede ayudar? Más aún en nuestra relación con Dios. Dios te quiere ayudar a salir del hueco. Dios quiere ayudarte a vencer el miedo. Pero si tú luchas con el miedo, no, y tú estás todo el tiempo batallando, pues simplemente no vas a vencerlo. Esto es similar a aquel hombre que estaba allí en la tarima era un salvavidas, y el salvavidas estaba ahí en la tarima sentado observando si había algún accidente o algún riesgo de alguna persona en el mar. Pasados unos pocos minutos, había un muchacho que se estaba ya ahogando. Y él estaba contemplando que el muchacho se ahogaba y todo el mundo le gritaba a salvavidas, Señor, ayúdele, ayúdele, vamos, salte de ahí, vaya, auxilio. Y el hombre seguía sentado y le seguía observando cómo se hundía. Y el otro pataleaba y daba hasta que un momento ya empezó a perder las fuerzas. Y él empezó a perder las fuerzas y ya como que se hundía. En ese momento, en cuestión de segundos, se lanzó el salvavidas, entró y le sacó. Pero mientras le sacó, la gente le empezó a insultar. Y le dijo, infeliz, ¿cómo puede hacer eso con este muchacho? Él se estaba muriendo. ¿Por qué no le sacó rápido? Y este hombre muy sabio le dijo, sencillamente no le saqué rápido, porque si el rato que él estaba luchando en el agua y yo hubiera entrado a sacarle, los dos nos hubiéramos ahogado, porque cuando él ya no pudo, entonces yo pude fácilmente sacarle. Ese es el sentido de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que ya no luches. No pienses que tú vas a derrotar al pecado. El pecado es un personaje en el capítulo 7 de Romanos que te jala de los pelos y te arrastra a pecar. Al punto de que Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es en el espíritu que se vence al pecado.
Es en Cristo Jesús que se vence al pecado. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra del pecado y de la muerte. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos explicando? Estamos explicando que el Señor conoce tu tribulación. Él sabe, ¿no? Anoche conversábamos con mi esposa y le decía, digo, mi amor, ¿cuánto? Digo, la gente no entiende lo que el hombre sufre. No entiende la tribulación. La palabra tribulación es una palabra griega que quiere decir presión. En este caso, presión sobre las circunstancias. Las circunstancias nos presionan tanto que el peso de las circunstancias de algunos las soportan, pero otros no. Es como una enfermedad. Algunos sobrellevan la enfermedad. A veces las mujeres dicen, no, es que los hombres son un poco más flojos y cobardes por las enfermedades. Y posiblemente es verdad, pero digamos, esa es la condición del hombre, porque el hombre no puede soportar el peso de ciertas circunstancias y en otras ocasiones las mujeres no soportan el peso de otras circunstancias. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿quién puede entender cuánto pesa la hoja que cargan las hormigas que traen del monte? ¿Quién puede entender? Hay un montón de hormigas que van cargando la hoja. Si usted ha ido al oriente, es maravilloso ver allí un ejército de hormigas llevando sus hojitas. Y lo curioso es que ellos llevan a sus agujeros, y en los agujeros hay ahí un hongo, y al hongo le dan de comer la hoja para que el hongo crezca. Y cuando el hongo crece, entonces ellos se lo comen. No, miren qué hermoso entender eso, ¿no? ¿Cuánto pesa esa hoja en ellos? Dios lo sabe. ¿Cuánto pesa la tribulación en nosotros? Solo Dios lo sabe. Esto se me viene a la mente, la historia que me contó hace algunas semanas atrás alguien, que me decía la relación que existe entre una madre y una hija. Las dos tienen desórdenes de conducta, tienen desórdenes o trastornos mentales, y muchos les sugieren que ya no estén juntos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo pelean y muchas veces se tiran a matar. Entonces, lo que le han sugerido la familia y los profesionales, que se separen. Pero sin embargo, ellos no se separan. El uno dice, no, es que no puedo vivir sin ella, pobrecita, y siguen agrediéndose. Entonces la gente dice, pero, o sea, que no entiende. No, pero es que detrás de eso hay asuntos que ellos no pueden manejar y también hay un peso espiritual en las circunstancias. Solo Dios sabe cómo ayudarles. No debemos juzgar, pero Dios sí sabe cómo ayudarnos en la tribulación. Hay una buena noticia. Dice la Escritura que aunque estamos atribulados, aunque somos pobres y podemos pasar pobrezas, porque no es fácil vivir en la pobreza, yo no puedo jactarme de decir que yo puedo vivir en la pobreza, porque nunca he vivido en la pobreza. Y algunos que sí en su niñez o en cualquier época de su vida han vivido pobreza, tampoco se pueden jactar de decir, yo puedo vivir en la pobreza. Porque una cosa es vivir en pobreza y otra cosa es vivir en pobreza en Cristo, ¿no? Puede haber una pobreza económica, pero en Cristo se puede manifestar un fruto adecuado en la pobreza. No una pobreza amargada, una pobreza en reproche, una pobreza que nos lleve a hacer cosas incorrectas o a romper las reglas de la sociedad. Por eso también es una de las raíces la delincuencia. Entonces, el punto central es ese. Ahora, las buenas noticias del Señor dicen en la Escritura, pero yo te digo que tú eres rico. Aunque somos pobres, aunque pasamos problemas, tenemos a Cristo. Cristo es aquel que es rico y se hizo pobre, dice en Corintios, para que nosotros seamos ricos. Entonces, ¿qué riquezas Él nos da? ¿Serán acaso las riquezas prometidas a los judíos? Cuando usted mire el Antiguo Testamento, todas las riquezas materiales se le fueron prometidas a los judíos. Es por eso que en el mundo es raro ver un judío en pobreza. Ellos siempre tienen abundancia. ¿Por qué? Porque han sido bendecidos por Dios. Y en verdad las bendiciones materiales son para ellos. Pero para la iglesia las bendiciones son espirituales.
Efesios dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras bendiciones son espirituales. Todas las riquezas de Cristo, todo el poder de la gloria de Dios está a la disposición de nosotros para transformarnos. El sufrimiento presiona sobre nosotros y miren lo que dice Colosenses. Colosenses hay algo precioso que nos aclara lo que yo estoy mencionando. Dice la escritura en Colosenses, voy a leer desde el versículo 9, dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Eso es lo que más desea Él, que andemos como es digno de Él, no como quiera, agradándole a Él en todo. En eso consiste la vida cristiana, no en agradar a los hombres, sino en agradar a Él. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Toda buena obra debe dar fruto. Nosotros como creyentes debemos llegar a la madurez y dar fruto en todos los aspectos. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren eso, qué tremendo que es eso. Dice, fortalecidos, dice la Escritura, en todo poder. Nosotros en la tribulación y el sufrimiento necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios, dice, y no solo el poder de Dios, dice toda la potencia de su gloria. Todo el poder de Dios está a la disposición de nosotros. No para hacer señales, milagros y prodigios, no se refiere a esto. Aquí está hablando de un poder interior. No, dice la Escritura claramente, dice, aquí está el propósito, toda paciencia y longanimidad. ¿Qué se requiere en el sufrimiento? Paciencia, resistencia. Dios dice, tú eres rico, yo te doy todo el poder, todo el suministro, toda la gracia ilimitable mía para que tú venzas la tribulación, para que tú resistas en la prueba y dice, para toda longanimidad. Longanimidad es la palabra griega macrotimia, que quiere decir macro, algo gigante, algo grande. Y timia significa estado de ánimo, una palabra muy, muy conocida en psicología, que quiere decir estado de ánimo. Entonces, es un estado de ánimo magnánimo en medio de la tribulación, o algunos también dicen paciencia sin límite. ¿Qué quiere Dios producir? ¿Cuál es el perfume? Vamos al grano. ¿Cuál es el perfume que Dios quiere en ti? El perfume que Dios quiere en ti es tu madurez. El perfume que Él quiere en ti es que tú llegues a oler a Cristo. Pero para oler a Cristo, para que la gente te huela a Cristo, tienes que ser tratado a fin de que tú manifiestes el carácter de Cristo. Recordemos lo que dice 2 de Corintios. Miren, para que ahora que estamos hablando del poder de Dios, se me viene a la mente este pasaje. Miren lo que dice acá en el capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tenemos en nuestro interior? ¿Qué somos nosotros? Somos un vaso de barro. No es un vaso de barro barnizado, hermoso, de flor. Un vaso de barro. Un vaso de barro que tú puedes, yo te pongo un vaso de... ¿Qué prefieres tú si te doy un poco de agua? ¿Quieres tú un vasito hermoso de cristal o te doy un vaso de barro rústico? De seguro tú vas a decir, no, o sea, prefiero el de cristal. No tiene nada de agradable un vaso de barro. Eso somos nosotros. Somos simplemente vasos de barro. Y usted sabe que el vaso de barro es algo frágil. Fácilmente se quiebra. Pero dentro de nosotros hay un tesoro. Y el tesoro, no, miren lo que dice el versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de la creación, es que el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. En nuestros corazones vino la luz, nos iluminó. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios que está en Cristo. Y que esa gloria, con todas sus riquezas, nos llene. ¿Para qué? Para que entendamos que esa gloria, el Espíritu Santo, que viene por medio del Evangelio, sea ese tesoro que está dentro de nosotros. Ese tesoro tiene que exhibirse, ese tesoro tiene que verse, pero para que se vea el tesoro, ¿qué tiene que pasar con la vasija? Tiene que ser quebrantada. Solo cuando se quebranta la vasija se va a ver el tesoro, se va a exponer qué cosa, la naturaleza divina, el carácter de Cristo, los atributos del carácter de Dios, a fin de que en poco o en mucho puedan ver el carácter, la persona preciosa de Cristo en nosotros. Por eso somos nosotros esa mirra molida que tiene que destilar fragancia. Miren el poder de Dios. Escuchen esto. Que estamos atribulados, debilidad humana. En todo, mas no angustiados, poder de Dios. En apuros, debilidad humana, mas no desesperados, poder de Dios. Perseguidos, debilidad humana, mas no desamparados, poder de Dios. Derribados, pero no destruidos, poder de Dios. Entonces miren lo que puede hacer Dios. Vamos, está subiendo, busca a Dios. Ríndete a Él, dile que ya no puedes. ¿Tú crees que Él es sordo para no escuchar tu debilidad, para no auxiliarte? Él lo va a hacer. Ten la garantía de que Él lo va a hacer. Avancemos un poquito más rápido. Dice aquí, hablando del sufrimiento de ellos, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. ¿Qué pasaba con la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida y los opositores no eran los gobernantes romanos, ¿no? De una manera directa. Quienes provocaban al gobierno eran los judíos, porque los judíos estaban en contra de los cristianos. Y los judíos, ¿qué hacían? Dice aquí, blasfemaban, quiere decir, les calumniaban. Les calumniaban, hablaban lo peor de la iglesia, les tildaban como una secta, ¿no? Y la persecución era fuerte. Entonces, dice aquí la escritura, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Podríamos decir lo mismo en tiempo presente. La blasfemia o la calumnia de los que dicen ser cristianos y no lo son. Es raro ver, si tú estás en una iglesia donde hay problemas y donde la iglesia está dividida, créeme que esa es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo siempre hay oposición, siempre hay bandos. Cuando hay problemas, necesitamos la gracia de Dios para resolverlos. Tú, mensajero de Dios, tú, creyente que sufres tribulación, yo te digo algo, depende de Dios. Él te va a dar la instrucción precisa para salir en medio de los problemas. Pero no desertes, no botes la toalla, no dejes el ministerio, no cometas tal paso inadecuado. ¿Por qué? Porque quienes van a sufrir van a ser las ovejas. Dios va a resolver ese problema. ¿Sí? Algunos dicen ser cristianos, pero no lo son. Son como una sinagoga, como una asamblea, donde están ¿quiénes? Los que están aliados con el enemigo. Eso no es algo nuevo. Recuerda lo que le pasaba a Jesús. Jesús estaba hablando con los fariseos y los fariseos le perseguían. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces el Señor les contestó, si ustedes fueran hijos de Abraham, no desearan matarme. Entonces, tajantemente el Señor les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. De sí mismo habla mentiras porque es padre de mentira. Ellos fueron tildados directamente como hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque el que se opone a la obra de Dios son adversarios. La palabra Satanás significa adversarios. No faltará en la iglesia los adversarios. ¿Qué sucede hoy en la iglesia con aquellos que dicen ser judíos y no lo son?
Eso es algo doloroso. No, iglesias donde se han metido los judaizantes, los que dicen ser judíos y no lo son, y quieren imponer el judaizar a la iglesia, llevándoles aquí a que practiquen cosas del Antiguo Testamento, ceremonias del Antiguo Testamento, fiestas del Antiguo Testamento, cosas que ya fueron abolidas en la cruz de Cristo. ¿Qué sucede con eso? Lo único que sucede con eso es que se detiene la madurez de los creyentes. Y esto lo digo con mucho amor. No, eso es un juzgar correcto, dándoles qué cosa, la solución al problema. Dejen de vivir en lo viejo, vengan a lo nuevo, dejen de vivir en la letra, vengan al espíritu y vean que la relación con Dios está abierta, que el camino ha sido abierto, que la sangre del Cordero ha abierto el camino, que el Señor ha llegado a la gloria, que la sangre ha puesto en el propiciatorio del templo celestial y allí está el Padre contento. La ira de Él se ha aplacado por la sangre del Cordero. Y Él, lo único que ha obtenido Jesucristo es darnos una eterna redención. ¿Qué práctica nos puede ayudar a madurar? Cumpliendo, como dice Pablo, días de fiesta o privándonos de comidas o cosas por el estilo, nada, cosas que lo único que eran sombras, dice Pablo, de lo que había de venir. Entonces, amados hermanos, esa es la realidad, esa es la situación que ocurre en las congregaciones. El Señor dice directamente en el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de vida. Casi llegamos ya al final. Como les decía al inicio, el sufrimiento de ellos era duro. Y iban a la cárcel denunciados por los judíos y eran llevados muchos a la horca, muchos eran llevados, eran crucificados. La era de los mártires fue una era muy terrible, muy difícil. Era una era que parece coincidencia, ¿no? Duró 10 años, porque aquí habla de 10 días de padecimiento y la persecución de los emperadores fueron 10 emperadores donde hubo persecución y creo que la última fue Domiciano, que fue Domiciano quien produjo la última tribulación. Entonces, ¿me paro? Sí. Espérate. ¿Sí te acuerdas dónde está? Sí. Entonces, Bueno, de paso, descansa un poco. ¿qué pasó? Se paró. Ya está convertido. Desde que dijiste, esta es la última parte. No sé. Tenemos problemas. Ah, el Inter. Es el Inter. Espere que se juega el Inter. ¿Y ahora qué pasa? Sí, de justo ahorita. Mala conexión. Ya. Dale, reconectas. Bueno, con el link. Sí está conectado. Sí. Pero No tienes conexión. no sé por qué no vale. Vea que le sale en la página.
sale algo. Acá ya está. Sí está esa parte, ¿no? Ya está. Está en vivo. Se envió. Sigue nomás. ¿Sigo nomás? Ahí. No, aquí no sale, pero Pero ya está. ¿cómo? ¿Sigo? ¿Cómo sigo? ¿Pero cuándo? ¿Está lo de ahorita o lo de... Ah, sí está entonces. No, sí está. Sí comentan, dice, sí está transmitiendo normalmente. ¿Sigue transmitiendo? ¿Te Ya. hablo, no? Ah, es que sí. Sí, ¿Sigo Ya nomás? sigue. Sí. Pido disculpas. Sí, disculpas por la mala conexión. Bueno, hubo un problema con la conexión, pero seguimos adelante. Les estaba explicando, y pido disculpas por ello, les estaba explicando el tema de estos 10 años de tribulación que vino sobre la iglesia, ¿no? Y que los mártires fueron perseguidos, y creo que la última persecución fue de Domiciano. Bueno, entonces, veamos Romanos 8, 28, 29, un versículo muy conocido para ustedes, que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos claramente allí que hay un propósito en el sufrimiento. El sufrimiento es que tengamos la imagen de Cristo. Veamos también el versículo de Génesis 50, no, 22, un pasaje importante relatado en cuanto a la vida de José. Génesis 50, 22. Dice la escritura, ahora pues, 20, versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vemos que la providencia de Dios permitió en la vida de José que él pase por tanta tribulación. ¿Pero por qué? Porque él tenía un plan. En la línea del tiempo, Dios sabía que el pueblo de Jacob iba a ser bendecido por José. ¿En medio de qué? En medio del hambre. Mire, qué coincidencia, ¿no? Esmirna pasaba por hambre y aquí ellos pasaron por hambre, pero ahí Dios había preparado un plan para ayudarles, para que ellos pudieran tener sustento en medio del sufrimiento. La idea es esta. La idea cuando tú sufres no es que Dios quiere amargarte. La idea cuando tú pasas pobrezas, limitaciones, tienes enfermedades, pasan situaciones extremas, es que Él quiere glorificarte y mostrarse tu mano y la manera como Él puede sustentarte, nutrirte, amamantarte, ¿a fin de qué? A fin de que tú tengas victoria y seas victorioso. Si por último Él, por su gracia, por su soberanía, por su voluntad, te llevara a la muerte, pues no te preocupes. La muerte, recuerda que la muerte es simplemente tu sierva, tu esclava que te lleva a Cristo. ¿Sí? Porque la muerte no puede contigo. Lo único que hace, tú mueres y vas a la presencia de Dios. Por lo tanto, la muerte te hace un favor. Así que, llegando a la parte final, como les decía hace minutos atrás, volviendo a Apocalipsis, ¿no? Vemos aquí al final que menciona que dice que le pide a la iglesia que sean fieles hasta la muerte, ¿no? Ellos estaban en riesgo de muerte y lo que el Señor les promete, dice aquí, darnos la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? La corona de vida es una corona, es un estéfanos en griego. Una corona no necesariamente de atletas. Muchos comentaristas dicen esto, pero yo estoy convencido de que sí es una corona real. Es una corona que también se les otorgaba a los militares en victoria. Y que estos militares recibían también un reinado. A veces en la historia de Roma hubieron algunos generales que llegaron a ser emperadores. Entonces, esa corona, dice, es la corona de ¿qué? De vida. ¿Por qué es la corona de vida? Porque es una corona que se da a los que vencen la muerte. Es decir, dicho de una manera más sencilla, es una corona para los mártires. ¿Por qué? Porque ellos, habiendo vencido la muerte, ahora tienen una corona de vida, una corona de victoria. Eso es lo que quiere decir allí. También dice la Escritura al final, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Dice la Escritura, el que tiene oídos. Yo deseo en mi corazón que tus oídos no se cierren y que tú
escuches lo que el Espíritu en este tiempo está diciendo a las iglesias. No cierres los oídos al sufrimiento. Es verdad que debemos reconocer que Dios nos ha bendecido de una manera increíble como creyentes. Tal vez Dios te bendijo materialmente, tal vez Dios ayudó a que tus hijos crezcan sanamente, viste la bendición de Dios cada paso que dices en tu vida de creyente, pero también tienes que ser agradecido con la bendición del sufrimiento. El sufrimiento es una bendición porque nos lleva a la dependencia de Dios y sencillamente la dependencia de Dios nos transforma. ¿Para qué? Para que no seamos meros voceros de Dios, sino que realmente seamos un testimonio viviente del Evangelio a fin de que ese Evangelio sea creído en vidas que han pasado por el fuego. Ese es verdaderamente el Evangelio. Por lo tanto, que no nos pase como los discípulos. Los discípulos antes de Pentecostés, cuando el Señor les habló y les dijo, yo voy a subir a Jerusalén y voy a padecer. Miren, ahí está la palabra sufrimiento. Voy a padecer por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas. Me van a matar y yo voy a resucitar al tercer día. Ellos no quisieron saber nada de ese mensaje. Pedro se opuso a ello. Y otros pasajes más, vemos que él insistió. Por último, hay un pasaje en Lucas que él les dice que creo que podemos revisar ese pasaje, ¿no? Está en Lucas. Lucas 9, 43. Vale la pena revisar ese pasaje. Lucas 9. Lucas 9. En el versículo 44, dice, escuchen esto, dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Miren, el Señor sabe que ellos están resistiendo lo que Él les dice y que no quieren entender, que cierran sus oídos al sufrimiento y a lo que tiene que ver con la muerte, sin entender que la muerte nos lleva a victoria y que después de la muerte siempre hay resurrección. Y que después del día, después de la noche, siempre vendrá el día. Que después de la oscuridad siempre vendrá la luz. O sea, esa es la verdad de Dios. Dice, haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Escuche esto. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, que no las entendían, y dice, y temían preguntarle sobre estas palabras. O sea, no querían ni siquiera preguntarle ni entender. Ellos repelaban el sufrimiento y lo que tenía y lo que estaba conectado con la muerte. Entonces, al final, termina el pasaje mencionando y diciendo, ¿no? Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aunque ellos y aunque tú, y con esto termino, hayas perdido familiares, hayas perdido tu propia vida, hayas perdido un trabajo, hayas perdido tu economía, hayas perdido tu misma dignidad, hayas sido humillado. El Señor dice, aunque a Esmirna le dice, aunque llegaras a morir, no sufrirás daño. No habrá daño. En tu vida puede haber daño. En tu vida física, emocional, espiritual. Puedes ser humillado al máximo, pero nadie te hará daño hasta el punto de privarte de Dios o separarte de Dios por la eternidad. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es para aquellos que no recibieron a Cristo y que en el juicio final les esperará el lago de fuego junto con el diablo, los ángeles, el falso profeta y el anticristo, la bestia, que para ellos fue destinado ese lugar, pero que los rebeldes también se irán allá. Entonces, ese es el mensaje final. El mensaje final de esta mañana te está diciendo simplemente que vamos y venzas. Recuerda el tema de este día, la belleza del sufrimiento. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.
No, María, aquí lo estaba viendo. María, tú vives en Miami. No, la María no. Ya, ya, ya.